Hola, buen día. Hoy hablaremos acerca de cómo funcionan las aves y qué necesitan dentro del marco del manejo del ambiente en el galpón de pollo de engorde. Sin más preámbulos, entremos a hablar de cómo funcionan las aves y qué necesitan. Como productor avícola, para alcanzar el máximo desempeño de los animales, debes conocer la anatomía y funcionamiento de los diversos sistemas del cuerpo del animal. Pero por ahora lo que nos interesa que sepas para darle un correcto manejo al ambiente del galpón es que los pollos son homotermos. Su temperatura corporal profunda es de forma relativa muy alta y por lo general constante. Son endotermos. Tienen habilidad de generar calor corporal en forma interna para aumentar su temperatura corporal. Los mecanismos de termorregulación que utilizan son la radiación, conducción, convección y evaporación del agua del tracto respiratorio. Los pollos, los pollos muy jóvenes tienen poca capacidad de regular su temperatura interna y necesitan calor, con aire a una temperatura de 30 grados centígrados, siempre y cuando la humedad relativa permanezca en el rango de 60 a 70%. Conforme las aves crecen, su rango de temperatura en la zona de confort se amplía, o sea que ellas se sentirán más conformes en temperaturas de 20 grados centígrados y su humedad relativa debe ser de 60 a 70%, lo que significa que al principio debes mantenerlas calientes, pero conforme avanza el tiempo, el problema más común es el exceso de calor, incluso en invierno. Importante recordar que la ventilación tiene como objetivo mantener la temperatura interna de la nave dentro de la zona de confort de las aves sin dejar que se calienten ni que se enfríen en todo momento durante la etapa de engorde. Para lograr debemos comprender que cómo interactúan las aves, el calor y la humedad. Las aves producen calor y humedad. Los pollos transforman el alimento y el agua en la energía que utilizan para el mantenimiento de su organismo y para crecer, generando demasiado calor y humedad tanto en la materia fecal y al respirar. Las aves producen 5 unidades británicas de calor por libra, lo cual aumenta conforme ellas crecen. La cantidad de humedad producida también varía debido a su edad. Si tenemos en cuenta y calculamos lo anterior, la temperatura y la humedad del aire dentro del galpón tenderá a elevarse conforme avanza el engorde. La fase de crianza de los pollos jóvenes necesita calor suplementario. Sin embargo, conforme avanza el engorde, especialmente en clima fresco, las aves ayudan a conservar el calor corporal y del galpón mediante la temperatura que generan. Esto quiere decir que al aumentar de tamaño se hace esencial la ventilación para eliminar el calor e impedir que la temperatura interna de la nave alcance un punto en que las aves no puedan continuar eliminando el exceso de calor con que subirá la temperatura interna de la nave. Efectos de la temperatura y la humedad relativa sobre las aves. La temperatura y la humedad relativa funcionan juntas para determinar el confort de las aves. Las aves se enfrían básicamente a través del aire,
O sea que al moverse, sobre los animales recoge su calor corporal y lo transfiere al ambiente. Las aves no sudan, pero sí obtienen cierto efecto de enfriamiento evaporativo a través de la respiración y el jadeo. Dependen principalmente para enfriarse de la transferencia directa del calor de su cuerpo al aire. Si usted ve que los pollos levantan las alas, esto quiere decir que tienen calor y exponen una mayor superficie del cuerpo al aire con el fin de eliminar el exceso de calor. En el caso de las aves que ya están completamente emplumadas, para que estén confortables, tienen que haber una diferencia sustancial en la temperatura del aire del galpón y su propia temperatura, que por lo general es superior a los 37.8 grados centígrados. El aumento de la temperatura interna provoca reducción del consumo de alimento o de plano dejan de comer, por ende de crecer, y si no se controla a tiempo, morirán. Las aves eliminan el exceso de calor calentando el aire que la rodea. Mientras más rápido se sustituya este aire, más calor excesivo perderán. El sistema de ventilación debe garantizar que el aire caliente de la nave se elimine a la velocidad adecuada para mantener la temperatura general del galpón dentro del rango de confort de las aves. La ventilación de túnel crea el enfriamiento por viento más efectivo. Las aves pueden tolerar temperaturas superiores durante el día si estas en la noche caen a 12.5 grados centígrados o más en comparación con los niveles diurnos máximos. O sea que para esto es recomendable que durante el día, que durante la noche se ponga en marcha los extractores. Así se movilizará aire fresco por encima de las aves que ayudarán a reducir la temperatura nocturna. Así los animales pueden iniciar el siguiente día más frescos y esto les ayudará a mantener el rendimiento alto y reduce el riesgo de mortalidad si la temperatura llegara a elevarse en el día. Las aves pueden perder calor corporal respirando. Es por ello que usted verá que comienzan a jadear cuando tienen mucho calor. Es un sistema de refuerzo del enfriamiento. Este método funciona cuando el aire está relativamente seco, porque si ya está cargado con humedad no funcionará bien. En clima frío, la utilización de calefactores agregan humedad al galpón, cada vez que el vapor de agua es uno de los medios de combustión. Si se combina esta humedad con la humedad de las aves, se puede alterar la temperatura del galpón, generando un problema de estrés cuando menos lo esperes. El exceso de humedad contribuye a crear problemas de apelmazamiento de la cama y generación de amoníaco. En clima cálido, la humedad no suele ser un problema, pero en situaciones de tormentas y días calurosos, si se presenta esta situación, debes garantizar el máximo recambio y movilización del aire dentro del galpón. Entiendan que la temperatura y la humedad funcionan juntos para garantizar el confort de las aves.
¿Cómo funciona la humedad relativa? Cuando el agua se evapora, se integra en el aire como vapor de agua. Usted no lo puede ver, pero son muchos los litros de agua que flotan en todo el aire, todo el tiempo en el galpón avícola. Lo que importa más no es simplemente el número de litros de agua presentes en el aire, sino qué tan cerca está el aire de retener toda el agua que pueda. En otras palabras, de estar saturado de vapor de agua. Esto es a lo que llamamos porcentaje de humedad relativa. Si el aire retiene la mitad si el aire retiene la mitad de su máxima capacidad en vapor de agua, esto quiere decir que la humedad relativa es del 50%. Cuando el aire está totalmente saturado con vapor de agua, o sea que está reteniendo toda el agua, la humedad relativa será del 100%. El aire caliente puede retener una cantidad mucho mayor que el aire frío, lo que quiere decir que el aire caliente puede absorber mucha más humedad de las aves y de la cama sin acercarse a su punto de saturación, que si se tratara de aire frío. Si se tiene aire frío con elevada humedad relativa, el simple hecho de calentar el aire automáticamente la baja. El sistema de ventilación mete aire frío al galpón. Este se calienta bajando la humedad relativa y aumentando su capacidad de retener agua, por lo que es capaz de recoger la humedad y sacarla del galpón. La humedad relativa óptima generalmente está ubicada entre los 50 y 70%. El problema más común es el exceso de humedad que se presenta en invierno y produce acumulación de amoníaco. En el verano también se presenta esta situación. ¿Cómo se lo evita? ¿Cómo se lo evita? Brindándole a las aves. No. La humedad relativa óptima generalmente se encuentra en el rango de 50 y 70%. El problema más común es el exceso de humedad en el invierno, presentando camas húmedas, y la producción de amoníaco en el verano, evitando el intercambio de calor por jadeo de las aves. La solución es que se debe ventilar mediante un medio práctico para reducir la humedad. El problema que ocurre si la humedad relativa sale de estos rangos es que si hay humedad relativa mayor de 70%, se aumenta la concentración de amoníaco y la proliferación de bacterias. Y si esta baja del 50%, nuestras aves se deshidratarán. Si quieres entender de una forma más clara este concepto de humedad relativa, debes comprender que la humedad hace referencia a la cantidad de agua o vapor de agua presente en el galpón, y la humedad relativa es la capacidad del aire para retener la cantidad de agua o vapor de agua. Para terminar con la explicación de este tema, vamos a hablar de estas conclusiones. Número 1. Para conseguir los mejores rendimientos es necesario establecer y mantener las condiciones óptimas a lo largo de la crianza. Número 2. Satisfacer las necesidades térmicas de las aves, suministrándoles oxígeno y eliminando la humedad
y el amoníaco presente en el ambiente. Número 3. Brindar factores que garanticen que en épocas de frío como de calor, el ave debe seguir comiendo y transformando dicho alimento siempre con el máximo aprovechamiento posible. Bueno, gracias.